Esta historia ocurre en el año 2018, antes de la maldita pandemia. En esos años estaba cumpliendo mis 18, y curiosamente el mismo mes, y en diferentes días, un par de amigos también. Uno de mis amigos, al que llamaremos Carlos, nos comentó que si queríamos hacer nuestra fiesta de cumpleaños en el rancho de su tío, pues era un lugar grande y podríamos invitar a mucha gente. Nosotros aceptamos y su tío no tenía ningún problema. Ya estábamos preparándonos, pero un par de días antes decidimos que solo estarían nuestras familias y nosotros festejando. No queríamos echar a perder ese lugar, pues era hermoso. Ya era muy grande y cabría tanta gente, pero no queríamos arruinarlo. Ya estando ahí hicimos de todo. Disfrutamos la vegetación, el paisaje y el aire limpio. Vaya, en esos días descansamos como nunca. Cuando estábamos a punto de regresarnos un par de días antes, decidimos que haríamos un pequeño campamento. Carlos y mi otro amigo, al que llamaremos Daniel, se decidieron por ir a comprar comida. Yo los acompañé. Regresamos a la casa del tío de Daniel. Le avisamos a su hijo menor, el primo pequeño de Carlos, que nos iríamos de campamento. Él no sabía nada de que nos iríamos tan lejos. Más bien, no sabía nada de ese lugar, ni de los secretos que esconde. Cuando nos fuimos, avanzamos hasta el bosque que estaba ahí cerca. Llegamos tan lejos como pudimos. En el transcurso del camino algo ocurrió. Comencé a escuchar la voz de un hombre. Creí que estaba alucinando, pero no era así. Se escuchaba claramente que alguien hablaba. Lo tomé como que era el viento y chocando contra las copas de los árboles, porque volteé a ver a mis amigos y no habían reaccionado. Ellos seguían en lo suyo, seguían platicando y jugando. Así que lo tomé como eso, el viento chocando con los árboles. Seguimos caminando hasta que llegamos a un punto claro, un plano hermoso, perfecto para nuestro campamento. Enseguida bajamos nuestras mochilas y empezamos a armar nuestras casas de campaña. Poco después decidimos ir por leña. Un gran error porque nos fuimos por separado. Cada quien estaba recogiendo leña hasta que vimos que Carlos regresaba corriendo asustado. Tiempo después nos enteramos que era porque escuchó una voz. Parece que la misma voz que yo escuché. Pero por pena y no querer ser juzgado ni que nos burláramos de él, dijo que vio una serpiente. Lo que él no sabe es que, o después se enteró, es que también escuchamos la misma voz y también nos habíamos asustado. Pero al ver que él regresaba corriendo pensamos lo peor. Pero él nos dijo que era una serpiente, así que lo tomamos como eso. Y ya, nadie dijo nada. Preparamos todo, pero en ese momento empezamos a escuchar algo extraño. Un animal. El balar de una cabra. Se nos hizo raro, pensamos que no llegaban campesinos hasta este lugar y lo primero que se nos ocurrió fue que a alguien se le escapó una cabra. Y simplemente eso. Un animal que tal vez podríamos ver al rato, pero no aparecía. Todo estaba tranquilo, comimos, dimos una vuelta, exploramos un poco. Regresamos para la cena. Y en ese instante empezaron a ocurrir cosas extrañas. Yo volví a escuchar la voz de un hombre, o más bien los tres. Pero ellos no decían nada, estaban asustados. Decidieron ignorarlo y empezamos a platicar. Cosas de la escuela, cosas que pensábamos hacer después. Y si volveríamos a ese lugar para seguir celebrando, hacerlo una tradición en nuestros cumpleaños. Estábamos todos en eso, cuando de repente escuchamos otra vez el balar de la cabra. Se escuchaba tan cerca. Nos asustamos, creímos que algo estaba pasando. Eso no era normal. Ese balar era muy, muy fuerte.
tan fuerte que pensamos que estaba a un lado de nosotros, exactamente en medio. Decidimos apagar la fogata y irnos a acostar porque estábamos asustados, cuando de repente en medio del bosque vimos una sombra enorme. Algo que no podemos describir hasta que se acercó. Aún no se apagaba la fogata por completo cuando vimos que era una cabra. Pero no era normal. Era el doble de grande, casi el doble de grande que una cabra. Negra. No le veíamos los ojos, pero sí sentía una expresión algo rara. Sentía que no me veía un animal, sino una persona. Decidimos no movernos, o más bien no podíamos movernos. Estábamos impactados al ver tremendo animal. La cabra pasaba a un lado de nosotros como si nada, como si no existiéramos para ella. Daniel se acercó a mí y me dijo: oye, güey, ¿y si la atrapamos? Podemos terminar en grande nuestro festejo. ¿Qué te parece? Una barbacoa temprano. Yo acepté. Le dije que sí. Nos acercamos a Carlos y él también aceptó. Fuimos despacio caminando tras de ella. Estábamos a unos 5 u 8 metros detrás, cuando de repente volteó. Sí, por una tontería. Uno de nosotros pisó una rama, pequeña, pero lo suficientemente escandalosa para que volteara a vernos. Ahí vi su mirada. No era normal. Yo sentí que me veía una persona, no una cabra, no un animal, una persona. Pero creo que fue el único, porque Daniel se aventó hacia ella, por lo que la cabra empezó a correr y nosotros tras de él y de la cabra. Creo que nos ganó la emoción, o no sé qué fue lo que nos impulsó a correr tras Daniel y ese maldito animal. Daniel estaba tan cerca de la cabra que se aventó hacia ella y la atrapó de una pata, pero ese animal era extremadamente grande y fuerte, pues arrastró a Daniel un par de metros mientras forcejeaba para soltarse. Daniel volteó a ver a Carlos y gritó: ¡corre, güey! ¡Ya la tengo! ¡Corre! ¡Ayúdame a agarrarla! Carlos y yo nos habíamos quedado hasta atrás, unos 5 metros al parecer. Estábamos cansados y cuando él empezó a gritarnos, nos empezamos a acercar. Pero la cabra se paró en sus 2 patas, volteó hacia Daniel y le gritó: ¡ya suéltame! Nos quedamos paralizados. Estábamos completamente en shock. Y esa maldita cabra volteó a vernos a Carlos y a mí. Se alejó de Daniel y se echó a correr. Entre el maldito bosque y esa cosa no sabíamos qué pasaba. Solo vimos que corría torpemente y se perdió entre la nada. Vi que una sombra pasó a mi lado, pero no me pude mover, no sabía qué estaba pasando. Esa cosa llegó hasta Daniel y lo jaló de los pies, mientras que a Carlos y a mí nos jalaban de las playeras. Nos gritaban: ¡muévanse, cabrones! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran, corran! ¡Vámonos de aquí rápido! A Daniel lo tenían a rastras mientras le gritaban: ¡párate, cabrón! ¡Párate! ¡Vámonos de aquí rápido! ¡Muévete! No sabía qué pasaba. Todo estaba raro para mí. Todo en shock, todo oscuro. Solo sentía mi cuerpo agitarse. Hasta que reaccioné y vi que la tía de Daniel estaba aventando nuestras cosas a la camioneta de su tío. En ese momento decidí correr también. No supe cómo llegamos ni en qué momento me subí a la camioneta. Solo recuerdo que el tío de Daniel empezaba a preguntarle a su esposa: ¿está todo arriba? ¿Están bien? Nos volteó a ver, pero no sabíamos qué hacer, no reaccionábamos, seguíamos en shock. Su primo nos empezó a decir: ¡despierten, cabrones! ¡Despierten! ¡No se queden ahí! Pero lamentablemente creo que nos dormimos o nos desmayamos de la impresión, porque no recuerdo nada más. Desperté el día siguiente en el sillón de la sala. También estaban Carlos y Daniel. Me di cuenta que nos practicaron una limpia o algo así, porque encontré huevos, hierbas, alcohol y otras cosas alrededor de nosotros. Al parecer eso lo que pasó fue muy fuerte y tenían que hacer algo rápido.
Posiblemente nuestras almas se pudieron haber quedado ahí. No lo sé. Nos levantamos un poco más tarde, pues seguíamos muy cansados y hasta nerviosos. El tío de Daniel se acercó a nosotros más tarde y nos dio una cagotiza de aquellas. Como nunca nos habían regañado. Nos dijo por qué carajos no le preguntamos hasta dónde podríamos acampar y cuáles eran nuestros planes. Simplemente creímos que podíamos irnos, pero él nos dijo que había ciertos puntos donde delimitaba su terreno y el campo. Pero al parecer algo los quitó. Él tenía todo ese lugar señalado y nos dijo que él nos pudo haber llevado a un lugar mejor para poder acampar sin ningún problema. Lamentablemente creímos que podríamos hacer las cosas a nuestra manera. Poco después nos explicó la situación. Este lugar es conocido por tener chamanes, brujería y demás. Algo peor es que también se cuenta de que va gente a hacer rituales satánicos y también a hacer sacrificios. Creo que eso fue lo que nos dejó más espantados. Porque pudimos ser víctimas de gente que hiciera sacrificios. Pero nos tocó encontrarnos con lo que pudo ser un nahual. Gracias que fue un nahual y no fue otra cosa. Y no nos atacó. Tal vez porque vio al tío de Daniel acercarse en chinga y ya no nos hizo nada. Después de eso regresamos a la ciudad. Ya no quisimos regresar a ese lugar y no lo volveremos a hacer, aunque nos paguen. Sabemos que es un lugar hermoso y perfecto para vacacionar, pero simplemente nos quedamos aquí. Preferimos ir a la playa, pero muy de vez en cuando. Daniel decidió quedarse después de la universidad trabajando en la ciudad, en ese lugar ruidoso. Prefería escuchar las sirenas, autos haciendo escándalo, gente pelearse y el sonido de los aviones. Simplemente porque no puede borrarse ese grito perturbador de la cabra. Carlos y yo no pensamos igual. Decidimos quedarnos a las orillas de la ciudad. Es un poco más tranquilo, no como el campo, pero es un poco más tranquilo. No nos acostumbramos a ese ruido. Y bueno, también nos fuimos a terapia para poder borrarnos esa imagen perturbadora, pero no lo logramos. Seguimos batallando para borrarnos esa imagen. Ahora le tengo miedo a todos los animales. Y después de haber visto videos que hablan de animales actuando como personas, ahora les temo más. Y espero nunca se encuentren con una especie así, con una cabra o con ningún animal que les hable.